Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez al grupo de K-pop que se llama TXT, como un archivo de texto, o Tomorrow X Together, recomendado por una suscriptora del canal en un video reciente de este estilo, y vamos a ver con qué nos encontramos con su reciente canción Deja Vu. Bueno, vemos una persona que está corriendo por un campo lleno de caballos de goma inflables. Por ahí consumió algún tipo de sustancia libidinosa como agua mineral gasificada, que le hizo transportarse a este sendero luminoso de psicodelia y pasión. Vamos a ver cómo comienza la música. Ok, fíjate que hay unos sonidos en reversa que hacen que es vos cuando ejecutas un sonido, primero ataca y luego decae, pero cuando lo das vuelta va de menos a más como si fuera un riser. Se hace mucho con cuerdas, queda muy bien. Y hasta acá. Tres acordes nada más. Hermoso comienzo. Vamos a ver si tiene una movida más jazzera, como vimos en otros videos de K-pop, o va más por el lado del trap, o una combinación de todo, como estamos acostumbrados ya. Fíjate ese 808 bien marcado, muy trapero. Tuvimos una primera introducción cinematográfica, hermosa escenografía. Luego una introducción más melodiosa, si querés, y ahora arrancaron con el trap de todos, una producción típica de música urbana contemporánea porque es el género, el estilo, si querés, que está en boga, que es mainstream en estos tiempos, y todos hacen uso del mismo porque, bueno, es lo que está ocurriendo en este tiempo. Buena voz. No entiendo qué están diciendo, creo que están cantando en coreano. Si sabes sobre qué trata la canción, entiendo lo que significa el déjà vu, pero si sabes más fehacientemente sobre qué ocurre o transcurre, déjalo escrito debajo en los comentarios. Y fíjate que hay un sintetizador muy ancho, muy grueso, muy interesante de fondo, mientras que está escribiendo una melodía muy particular, y yo estoy teniendo muchos problemas particulares con el auricular, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. La voz es pulcra, definida, nítida, muy característico de este estilo. Fíjate cómo se va intercalando, ¿no? Esa voz que uno podría decir es pop hecho y derecho, con la música urbana contemporánea, muy al estilo del trap, y esos acordes tan característicos también del pop, ¿no? Como construir toda una canción con solamente 3 acordes. Fa menor, re bemol mayor, mi bemol mayor. Hermoso todo. Vamos a ver cómo continúa esto porque quiero escuchar el estribillo, que es cuando rompe todo. Fíjate que hay mucho sintetizador de fondo en esa parte, en ese pequeño break. Se retrotrajo la percusión para darle más espacio a la voz y que genere un impacto más fuerte a la hora de romper en el estribillo, que es lo que estamos escuchando ahora, que a todas las luces tiene muy buena pinta y hay mucho sintetizador de fondo. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares, por favor unos que te funcionen bien para que puedas escuchar a izquierda y derecha qué es lo que está ocurriendo a nivel producción musical. Cuando va al déjà vu, canta do, si bemol, súper agudo, tienen voces muy cristalinas, muy características, y ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha para que no se bloquee el video. Cualquier otra recomendación de esta banda o de alguna similar es bienvenida debajo en los comentarios. Muchas gracias por tu participación. Fíjate que acá le dieron espacio a todo lo que ocurre a nivel de producción musical, ¿no? El downer, esa nota que parece que se va desafinando como si fuera el efecto Doppler, como el de la ambulancia, los sintetizadores que aparecen de fondo, unas pequeñas campanitas, y todo está recorriéndonos. Si cerrás los ojos vas a ver cómo la música pasa de un lado al otro y suena tremendamente interesante. Vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con una nueva sección o vuelve a la estrofa. Claramente volvimos a la estrofa. Si hay algo que tienen de característico estas canciones es que oscilan mucho de un sentimiento al otro, ¿no? Porque parece una canción triste, como de
desamor de alguna forma, y por el otro lado tienen mucha intensidad rítmica, mucha intensidad musical. Las cosas están todo el tiempo al palo, muy arriba, y sin embargo cuando uno se pone a escuchar más detenidamente, una progresión como esta, si fuera una versión de solo piano o solo guitarra, sería como para llorar un poquito, ¿no? ¿Vos qué opinas al respecto? Y además el estribillo queda muy bien para que los muchachos dancen tremendamente bien. Si te interesa que hagamos algún video sobre esta banda o alguna otra dentro de este estilo, podés convertirte en miembro del canal para que hagamos alguno sin estos cortes, que sea subido a la sección de miembros y que puedas disfrutarlo en su completitud. Así que vamos a continuar avanzando porque ya estamos promediando la canción y nos vamos acercando paulatinamente al final de la misma, que hasta ahora está buenísima. Ok, mucha data acá. Fíjate que están haciendo siempre los mismos acordes, la melodía va en torno a lo mismo, pero generan estos cortes para que haya mucho más impacto a la hora de volver con la percusión. Y el gato vigilante que está detrás, fíjate que al dosificar toda esa información, al cortarla, dejar un espacio, una respiración y volver a caer, genera mucho más impacto que si fuera todo de corrido. Eso es algo muy inteligente que, por lo menos todas las bandas y canciones que escuché de K-pop desde que comenzó el canal, tienen esto como característico. Hacen un muy buen uso del tiempo que tienen disponible de atención del espectador haciendo uso de estos recursos musicales. Fíjate que usan los mismos 3 acordes, pero le cambian el ritmo, ¿no? Dan como 3 golpes sincopados a contratiempo de cada uno de ellos. Que también podrían ser como en el mismo intercambio que sea sincopado. Y no hay más información que esa. No hay más información que esa. Uno puede hacer una canción con un solo acorde si quiere. O puede decidir no utilizar acordes. Digo, es algo muy occidental pensar que tenemos que usar acordes en todas y cada una de las canciones, porque simplemente pueden ser una concatenación de melodías que se van superponiendo y generan una textura que solemos llamar polifónica, y que ocasionalmente las notas se encuentran superpuestas y pueden dar la sensación de acorde, pero no son pensadas desde ese lugar. Sin embargo, estas canciones sí son pensadas desde ese lugar porque la idea es que sean universales, ¿no? Que puedan escucharse en cualquier parte del mundo. Y fíjate que detrás aparece una voz como si estuviera haciendo un solo. No es un solo como se le llama en el jazz tipo scat, donde la persona que está cantando va improvisando una melodía, sino que este solo es más como si fuera una guitarra eléctrica tirada, que de hecho no se está escuchando, por ahí está sintetizada también. Es como si fuera un solo de guitarra, pero hecho con la voz, y hace que todo sea como mucho más humano, justamente por esa característica tan distintiva que tiene la voz entonada de esa manera y que lo hace tan particular. Y otra cosa, aparte, es el videoclip. Si por algo se caracterizan las producciones de K-pop, es no solamente por hacer una producción musical eximia, sino también por tener muy buenos videoclips que son todos cinematográficos. Hay mucho capital invertido detrás. Se terminó la canción, pero no se terminó porque falta una última parte. De hecho, podría haber finalizado ahí y estaría perfecto, pero por lo que estoy viendo en la onda de audio, hacia el final hay lo que llamamos una coda, es decir, una información que podría estar o no, porque no le quita sentido a la canción, pero que se agrega como para darle un final desde otra perspectiva, ¿no? Es muy usual, hemos analizado muchas canciones de K-pop. Si no viste esos videos todavía, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, y vamos a ver cómo finaliza esta pieza de TXT o Text. Siempre se vuelve al principio, pero de una manera distinta, ¿no? Como el déjà vu, justamente, que tiene esa sensación de que vivimos algo que en realidad no, o es un recuerdo creado, y me parece que esto de que aparezca una guitarra acústica que no había aparecido hasta ahora en ninguna parte de la canción es tremendamente significativo, porque al principio habíamos escuchado ese teclado muy onírico
casi como si fuera de lo-fi, y ahora escuchamos una guitarra tremendamente clara y además ahora están en un campo completamente iluminado como si fuera justamente con luz natural y no con esa luz rosa así medio psicodélica que habíamos visto al principio y los caballos de goma inflada. Y apareció un sintetizador que ahora sí está haciendo una suerte de solo. Es más claro, no es tan oscuro, turbio o grueso como el que habíamos escuchado al principio, porque parece que todo el panorama se ha aclarado. Nuevamente te pido que, si conoces el significado de la canción, que por favor lo dejes escrito debajo en los comentarios para que todos podamos conocer un poco más a este grupo. Y por supuesto, si tenés información sobre el mismo, también es bienvenido para que podamos seguir analizándolo en caso que este video guste. Cortito y al pie, ese final fue como, bueno, queda la guitarra sola y se acabó, por lo menos concluyeron en la tónica, que es este fa menor, muy interesante. Si algo tienen de característico también las canciones de K-pop es que no tienen ningún problema en utilizar escalas, tonalidades fuera de lo común, con tal de que le quede bien a todos los cantantes que forman parte del grupo para que puedan cantar su parte sin ningún tipo de inconvenientes. Me ha gustado mucho esta banda, gracias por la recomendación nuevamente. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre grupos de K-pop que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.